Dice la palabra de Dios, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismos como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios, hermanos. Como ya dijimos, la carta a los Hebreos, hermanos, es un tratado teológico que presenta a Jesucristo como la realidad última que cumple y que supera todas las sombras y todas las figuras del Antiguo Testamento. Estas sombras de las que habla Hebreos son los elementos del sistema levítico antiguo: los sacerdotes, los sacrificios, el tabernáculo, las ceremonias, los rituales. Pero todos estos elementos del sistema levítico, hermanos, nos dice Hebreos, que eran sombra de algo mejor, porque estos elementos apuntaban a Cristo, nuestro Salvador. Estos elementos del sistema levítico eran temporales e imperfectos. Un elemento clave de estos que mencioné en el Antiguo Testamento era la figura del sacerdote. El sacerdote, hermanos, amigos, era un intermediario entre Dios y los hombres. Justamente en religión, un sacerdote es un intermediario, es un mediador entre Dios y la humanidad. Muchas religiones tienen sacerdotes cuyo papel es buscar, según afirman, reconciliar a Dios con la humanidad. En eso consiste su mediación, su intermediación. Ellos dicen que buscan reconciliar, que buscan acercar a la humanidad con Dios, o en otras religiones con sus dioses. La figura del sacerdote, hermanos, en este caso en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, era necesaria para la intercesión, para hacer que la humanidad se acercara a Dios, aunque lo hacían limitadamente. Pero no había otra forma, no había otro camino para acercarse a Dios, aunque restringidamente, hermanos, al Dios del Antiguo Testamento, sino a través de un sacerdote. Así Dios lo estableció. La figura, hermanos, de
el sacerdote del pueblo judío era una sombra de lo que apuntaba a un gran sumo sacerdote, a un mejor sumo sacerdote. Porque las buenas noticias, hermanos, y es en lo que vamos a meditar hoy, es que así como Cristo, ya hablamos que es superior a los ángeles, que Cristo es superior a todas las figuras del Antiguo Testamento, como Moisés, como Aarón, como Josué. Hermanos, la palabra de Dios nos deja evidencia que Cristo desempeñó un sacerdocio superior, mejor que el sacerdocio levítico. La Escritura, hermanos, nos dice que Cristo es el gran sumo sacerdote. Cristo es un mejor, hermanos, sumo sacerdote. Permítame hacer una oración. Bendito Padre, Señor y Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Permítenos meditar en este día, Señor, en tu palabra, en humildad, poder recibir tu palabra, que tu palabra nos alumbre, que tu palabra penetre, Señor, como espada de dos filos y que nos quebrante, Señor, y que penetre hasta las coyunturas, Señor, que podamos discernir tu palabra, Señor, que pueda llevarnos a la madurez, a desear, Señor, vivir conforme a tu palabra, que no vuelva vacía, sino que quede guardada en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo nos la recuerde y nos impulse a obedecerla. Que tengamos ese deseo profundo, Señor, de vivir según tu palabra. Ayúdanos, pues, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, te lo rogamos, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como hemos dicho, ya el libro de Hebreos fue escrito aproximadamente en el año 60-70 después de Cristo. Y por ende entendemos que fue escrito, como dice al comienzo, hermanos, o fue dirigido a una comunidad de cristianos judíos. Sí, personas que habían sido cristianas, que venían de un contexto judío y se habían convertido al cristianismo. Hemos dicho también que estos hermanos ahora en la fe enfrentaban persecución y estaban siendo de alguna manera influenciados, impulsados por la familia, por amigos cercanos a que regresaran, como dice la palabra, a los antiguos rudimentos, que se veían tentados, hermanos, a vivir nuevamente según la ley mosaica. Y entonces el escritor de Hebreos, hermanos, muestra, como ya lo hemos estado viendo en estos ya ahora 5 capítulos, que el deseo y la voluntad de Dios para lo que envió a su Hijo Jesucristo fue sí para cumplir la ley, pero para complementar y llegar como aquel que había sido anunciado, prefigurado por muchas cosas, por muchos elementos en el Antiguo Testamento, hermanos. El autor, ahora en este punto, busca demostrar la superioridad de Cristo. El hecho de que Cristo es mejor, hermanos, que el sacerdocio del sistema levítico antiguo. Es lo que está haciendo en este punto. Él está mostrando la superioridad de Cristo sobre los sacerdotes levitas del Antiguo Testamento. El concepto de sumo sacerdote, hermanos, que leímos en varios versículos de este pasaje, desde el 4:16 hasta el 5:10, es central y es clave, hermanos, en el judaísmo. El sumo sacerdote era el mediador, intercesor, por excelencia entre Dios y el pueblo, y especialmente en el día que era conocido como el día de la expiación, conocido por los judíos como el Yom Kippur, que era cuando una vez, hermanos, al año o anualmente se celebraban sacrificios para expiación, para propiciación de los pecados del pueblo, para que el pueblo de Dios pudiera seguir viviendo, hermanos. Era perdonado de alguna manera, eran cubiertos
sus pecados, de alguna manera, y entonces el pueblo de Dios podía seguir viviendo. Bueno, ese trabajo de los sacrificios, de realizar los sacrificios, era realizado por el sumo sacerdote del pueblo de Dios. Así que este concepto de sumo sacerdote es un elemento clave y esencial, hermanos. El escritor sabe eso. El escritor viene también de un contexto judío y ahora les está hablando a personas que entienden de lo que está hablando cuando dice nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. Declara abiertamente y destaca abiertamente ahora a los judíos convertidos al cristianismo la superioridad de Cristo, y dice que Cristo no solamente intercede por nosotros ante Dios como el sumo sacerdote antiguo, sino que este sumo sacerdote, que no es un sumo sacerdote común y corriente, sino que es el gran sumo sacerdote, no solo intercede por nosotros ante Dios, sino que él mismo traspasó los cielos hasta la misma presencia de Dios. Esta es la única ocasión en la palabra de Dios, hermanos, que se utiliza la frase gran sumo sacerdote, porque es como una reiteración. La palabra sumo, ¿sí?, como cuando dice la misma palabra que fue Dios Jesús exaltado hasta lo sumo, tiene que ver la idea de lo más alto, lo más grande. Entonces, cuando hablaban de un sumo sacerdote es porque había sacerdotes, pero había un sumo sacerdote, es decir, había un gran sacerdote. Cuando el escritor de Hebreos dice que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, está reiterando la grandeza, la altura, la exaltación de Jesucristo al decir Jesucristo es nuestro gran sacerdote. No hay uno igual a Él, porque Cristo es el mejor, el superior sacerdote por excelencia. Hermanos, los sacerdotes levíticos sabemos que eran descendientes de Aarón. Sí mediaban, sí intercedían de alguna manera entre Dios y el pueblo, y lo hacían, como ya sabemos, mediante sacrificios por los pecados. De esto habla ampliamente el Levítico, el capítulo 16 habla cómo era todo ese proceso. Sin embargo, hermanos, nos dice Hebreos 5:3, y por causa de ella, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Los sacerdotes, hermanos levitas, tenían una dificultad, es que eran débiles y pecadores. Y el sacerdote supremo, el gran sumo sacerdote, Jesucristo, hermanos, no tiene ni tendrá jamás esa limitante. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, hermanos, eran pecadores, pero además eran mortales, es decir, morían y tenían que ser relevados. Mayormente esto se hacía, moría el sumo sacerdote y le dejaba, sí, como en nuestro tiempo, en los políticos, iba a decir en las bases de educación, pero luego los maestros se pueden ofender, le dejaban, y aparte ya no pasa, ¿verdad? Le dejaban el cargo a su hijo, ¿sí? Así que había ahí cierto nepotismo también en el pueblo de Dios. Bueno, eran mortales, morían y por lo tanto tenían que ser reemplazados. Así que su ministerio, hermanos, estaba limitado. ¿Por qué? Porque eran pecadores, porque eran débiles, porque morían, y además su ministerio estaba limitado y tenían la necesidad por esto de repetir los sacrificios anualmente, una vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué Cristo es mejor sumo sacerdote? Bueno, por muchas razones. A diferencia de los sacerdotes levíticos, hermanos, que debían ofrecer sacrificios por sus propios pecados, según Hebreos 5:3 que ya leímos, hermanos, Cristo
es santo, inocente, sin mancha, perfecto, apartado de los pecadores. Si voltea poquito su hoja ahí en Hebreos capítulo número 7, versículos 26 y 27, lo leemos rápidamente, dice: porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Gloria a Dios. Hermanos, Cristo, a diferencia del sumo sacerdote, que antes de expiar, de hacer sacrificios para expiar los pecados del pueblo, primero tenía que hacer sacrificios para expiar sus propios pecados. Y eso era una limitante. Cuando entraban al lugar santísimo, hermanos, los amarraban, ¿sí?, con una cuerda y les ponían un tipo de cascabel que hace ruido, ¿sí? Y entonces, mientras el sacerdote, sumo sacerdote, estaba dentro del lugar santísimo, que era el único que podía entrar a ese lugar, hermanos, y escuchaban el ruido, decían: pues ahí está. Pero muchos, hermanos, no habían actuado correctamente según los mandatos de Dios, no habían expiado sus pecados, y por cuanto eran débiles, caían muertos en el lugar santísimo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Cuando ya no escuchaban ese sonido, y entonces lo jalaban con una cuerda. ¿Por qué con una cuerda? Porque no había otra manera de sacarlo, porque quien entraba ahí se moría delante de la presencia de Dios, hermanos. Así que Cristo, que fue sin pecado, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, nos convenía, dice Hebreos 7. Tal sumo sacerdote nos convenía, hermanos, porque es un sacerdote, un sumo sacerdote mejor, perfecto, no un mediador limitado que primero tiene que ver si su ofrenda por sus propios pecados es aceptada. No. ¿Por qué Cristo es un sumo sacerdote mejor? Bueno, como dije, los sacerdotes levíticos morían y por lo tanto interrumpían su ministerio. Pero Hebreos 7:23 dice que Cristo vive para siempre. Y de esa manera, hermanos, ha asegurado una intercesión perpetua. Vamos a leer ahí nuevamente 7:24 y 25, donde dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente, es decir, para siempre, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, para siempre, hermanos. Él es un intercesor, el único, de hecho, dice 1 Timoteo, el único mediador entre Dios y los hombres. En nuestro tiempo, hermanos, hay personas que te dicen: si quieres llegar a Dios, tienes que pasar por mí, ven conmigo y yo te voy a ayudar, y dime tus pecados y yo te los voy a perdonar. Te voy a decir cómo, porque yo soy el único medio para llegar a Dios, hermanos. Pero solamente hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. No hay más, hermanos. Sus oraciones, las oraciones de Jesús, así como las oraciones que hizo por Pedro, hermanos, nos garantizan que estemos permanentemente en la presencia de Dios mediante Jesucristo. Él le dijo: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Eso es lo que hace Jesús, hermanos, día tras día, momento tras momento. Él está sentado a la diestra de Dios, no como el sumo sacerdote que tenía que caminar
durante un tiempo en el lugar santísimo para que supieran que estaba vivo, que no había muerto por su desobediencia, por su pecado, ¿no? Porque Cristo traspasó los cielos, pero no hizo solamente eso, sino que se sentó a la diestra de Dios el Padre y intercede con nosotros, por nosotros, hermanos, día a día por el Padre, para asegurar nuestra permanencia en Dios. Así que Cristo tiene un sacerdocio mejor, porque no solamente es sin pecado, sino que además es eterno. Los sacerdotes levitas, hermanos, eran nombrados por el pueblo, eran nombrados por los hombres y heredaban por generaciones el cargo, porque todos los que eran descendientes de los levitas, así lo había ordenado Dios, hermanos, eran los que tenían la posibilidad de ser sacerdotes. Pero de Cristo nos dice la palabra de Dios algo interesante, hermanos, que Cristo no depende de genealogía levítica. Génesis 14, 18, hablando sobre Melquisedec, quien relata Hebreos capítulo 5, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Este pasaje, hermanos, Génesis 14, 18 y 19, describe a un hombre llamado Melquisedec y nos dice de él que es rey de Salem, que fue rey de Salem y que fue sacerdote del Dios Altísimo. Lo vemos ofreciendo a Abraham, después de una batalla victoriosa, pan y vino. Y nos dice que a cambio de eso, hermanos, de la bendición de Melquisedec a Abraham le entregó la 10ª parte del botín de la batalla. Eso está en el capítulo 14 de Génesis. No lo busque ahorita. Pero este asunto es significativo, hermanos, porque además que evidentemente hay un acto de hospitalidad de Melquisedec, hay otro asunto ahí, hermanos. Este acto de Melquisedec, que lo vemos aparecer aparentemente de la nada, no dice de él de dónde viene, su origen, quién es su padre, quién es su madre. No nos habla de su genealogía, y Génesis, vaya que habla de genealogía. Bueno, nos deja ver que no es Melquisedec, o no fue Melquisedec, un sacerdote originado por el sacerdocio levita. De hecho, en Génesis aún no estaba eso presente. Sin embargo, nos dice de él que este Melquisedec fue un sacerdote del Dios Altísimo, no dependiente de la genealogía levita. Bueno, este Melquisedec fue una prefigura, una sombra de lo que es Cristo como sacerdote. ¿Por qué? Porque Cristo no es un sacerdote nombrado por los hombres que dependa de la genealogía de los levitas, sino que Cristo es un sacerdote que proviene directamente y es nombrado directamente por Dios, por cuanto Él es Dios. Por eso es un mejor y superior sacerdote que los sacerdotes del Antiguo Testamento. Así que Él como sacerdote está elevado, hermanos, por encima del sistema arónico. Eso lo vemos claramente. Melquisedec, una figura única, hermanos. Lo vemos aparecer en la Escritura, sin linaje levítico. Bueno, Cristo Jesús, hermanos, es sacerdote por derecho divino, sin necesidad de tener linaje humano de los levitas. Pero de este Melquisedec, Génesis 14 nos dice algo también muy interesante, hermanos. Nos dice que era sacerdote del Dios Altísimo, pero nos dice también que era rey de Salem. Bueno, hermanos, entendemos cuando Hebreos dice que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Entendemos que Cristo es el cumplimiento de esa prefigura del sacerdote y el rey Melquisedec en el Antiguo Testamento. Porque, hermanos, en el Antiguo Testamento los reyes no podían ser sacerdotes
y los sacerdotes no podían ser reyes. Así que este personaje, Melquisedec, único en su tipo en el Antiguo Testamento, hermanos, prefiguró a Cristo, quien ahora nos dice que es nuestro gran sumo sacerdote, pero que Apocalipsis nos dice que Cristo Jesús es el Rey de Reyes. Estaba anunciando el Señor la prefigura de Jesucristo, sacerdote por derecho divino, pero el Rey de la humanidad, hermanos. Recordemos que Saúl, por ejemplo, en una ocasión fue castigado por Dios, hermanos, porque él usurpó funciones sacerdotales que no le permitía el Señor cumplir, no le permitió, le tenía prohibido. Pero, hermanos, Cristo Jesús es sacerdote, y los sacerdotes levitas eran solo sacerdotes, pero Cristo Jesús es sacerdote y es nuestro Rey, hermanos. Es un mejor y un superior sumo sacerdote, nombrado por Dios directamente, y además, hermanos, es Rey y es sacerdote y vive para siempre. ¿Por qué Cristo Jesús es un mejor sumo sacerdote? Bueno, porque también Él, hermanos, cumplió con otra figura del Antiguo Testamento. Cristo, hermanos, hizo en sí mismo el sacrificio perfecto. En el Antiguo Testamento, ustedes saben, los sacrificios de animales, los toros, los corderos, los machos, cabríos, hermanos, cubrían, su sacrificio de alguna manera cubría temporalmente el pecado del pueblo, pero no lo quitaban. Vaya ahí, poquito adelante, a Hebreos 10, y vamos a leer un versículo, el versículo número 4. Hebreos 10, 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así es, hermano. Porque estos animales, hermanos, en el Antiguo Testamento, que cubrían temporalmente el pecado, solamente eran símbolos, eran sombras que apuntaban a una expiación definitiva que fue conseguida por nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo, hermanos, en Hebreos capítulo 10, pero los versículos que le siguen, versículo número 5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito en mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Los sacrificios de los animales, hermanos, que prefiguraban a Cristo, eran limitados, porque por medio de la muerte de un animal, de un cordero, de un macho cabrío, hermanos, el pecado del pueblo era cubierto. Era como cuando barremos, hermanos, ahí en la casa, cada uno de ustedes en su cuarto, ¿sí? Y ya juntó toda la basura y luego dice: bueno, pues si tiene alfombra, ¿verdad?, la levanta y la tapa y ya no se ve la basura, pero está cubierta, ¿sí? Está cubierta, o la echa abajo de la cama, ¿sí?, o de un mueble. En una ocasión me tocó ver que hacían eso debajo de los muebles, como no se ve. Bueno, de alguna manera, hermanos, para que entendamos,
lo que podía hacer el pueblo era cubrir los pecados, pero no quitaban los pecados. Por eso Jesús dice que Él vino para quitar lo primero, esos sacrificios limitados, y establecer esto último. ¿Y cuál es esto último? El sacrificio único y perfecto de Jesucristo, hermanos. Cristo ofreció su propia sangre y logró no un perdón temporal, no una expiación por un tiempo, sino logró eterna redención para todos, mayormente, como dice su palabra, para aquellos que le reciben. Y lo mejor de todo es que lo hizo, hermanos, en un solo acto. No necesitó continuamente estar ofreciendo su cuerpo en sacrificio, sino que lo hizo una sola vez y para siempre. Y además, hermanos, Cristo cumplió una doble función, porque a diferencia de los sacerdotes levitas que ofrecían animales, Cristo, escúchelo bien, es tanto el sumo sacerdote como el cordero que fue inmolado. Cristo es tanto el sumo sacerdote como el sacrificio. Y los sacerdotes levitas no podían hacer eso porque sus sacrificios eran repetitivos, hermanos, porque eran solamente sombras. Cristo es en realidad el único que limpia, que quita el pecado para siempre. Para siempre, hermano. Porque Cristo es un mejor sumo sacerdote. Bueno, porque los sacerdotes, hermanos, entraban al lugar santísimo una vez al año, una sola vez, con el temor de morir. Pero Cristo, hermanos, entró al cielo mismo, traspasó los cielos. Cristo traspasó los cielos, hermanos. ¿No se goza cuando escucha eso? Abrió no solamente el acceso para sí, sino que abrió, hermanos, el acceso para todos, para todo su pueblo. Hebreos capítulo número 10, otra vez, hermano. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, hermanos. El acceso al lugar santísimo, hermanos, que era restringido y limitado únicamente para el sumo sacerdote, y únicamente una vez al año. Ahora, hermanos, en este tiempo tenemos por Cristo libertad, cada uno de nosotros, para entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, y sin necesidad de ningún intercesor humano, sino mediante el único mediador entre Dios y los hombres, nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Eso, hermanos, hace a Cristo un mejor, un superior, un gran sumo sacerdote. Cristo, y con esto
termino, es superior, hermanos, y es mejor que los sacerdotes del Antiguo Testamento porque Él es superior al tabernáculo y al templo. Hermanos, el tabernáculo y después el templo fueron una sombra, una copia, una figura, un símbolo de lo que sería el santuario celestial, el lugar santísimo. El lugar santísimo, hermanos, en el tabernáculo y después en el templo, estaba separado por un velo de lino. Y ese velo, hermanos, hacía, ¿sí?, la vez de la separación entre Dios, que es santo, y un pueblo que es pecador. Así que ese velo, hermanos, hacía que el acceso estuviera restringido al sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, hermanos, había algo interesante entre el lugar santísimo del tabernáculo y el lugar santísimo del templo y el lugar santísimo que nos aguarda en la morada eterna con el Señor. Cuando Dios dio instrucciones de la construcción de este lugar, de poner el velo, hermanos, Él dio medidas. El lugar santísimo en el tabernáculo medía 10 codos de largo por 10 codos de ancho, 10 codos de alto. Es decir, tenía una figura cúbica simbolizando la perfección de Dios. Posteriormente, el lugar santísimo en el templo tenía 20 codos de largo por 20 codos de ancho por 20 codos de alto. Era exactamente igual, un poco más grande, una figura cúbica para representar la santidad y la perfección de Dios, hermanos. Quiero que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 21. Ya estamos por terminar, así que despierten a los que se quedaron dormidos, por favor, para lo que sigue, porque sigue la ofrenda y ahí sí necesitamos que estén despiertos, hermanos. No se crean, es broma, pero sí despierten. Apocalipsis capítulo 21, hermanos, casi al final de su Biblia, 21, 16. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios, la ciudad, está hablando de la Nueva Jerusalén, hermanos, la patria celestial que nos aguarda. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, hermanos. La forma cúbica, hermanos, la misma medida por los tres lados, como ya dije, representa la perfección de Dios. Así mismo, el lugar santísimo, hermanos, tenía esa forma, porque Dios es santo, es perfecto, es separado. No hay nada de imperfección en Él, absolutamente nada, hermanos. Por eso es que Cristo es superior, porque ese lugar, hermanos, las medidas no son literales, ¿sí? Si nos vamos a 12,000 estadios, aproximadamente cada estadio medía 170 metros, es como lo que un estadio en nuestro tiempo, ¿sí? Un estadio deportivo, por así decirlo. Entonces estamos hablando de que lo mide la ciudad relatada en Apocalipsis, aproximadamente 2,100, 2,200 kilómetros de largo, 2,200 kilómetros de ancho y 2,200 kilómetros de alto. Pero es una representación nada más simbólica de la perfección de Dios. Y, en efecto, para entender que es una ciudad
interminable, hermano, perfecta, donde va a estar la misma presencia de Dios, así como estaba en esa figura cúbica en el tabernáculo, así como estaba esa figura cúbica en el templo, así, hermanos, nosotros vamos a estar permanentemente, y no nada más un sumo sacerdote, no nada más los sacerdotes en el lugar santo, sino que todos nosotros que somos hechos por Cristo, reyes y sacerdotes, vamos a estar permanentemente en ese lugar, en la nueva Jerusalén, hermanos, por siempre en el lugar santísimo, por la eternidad, en la misma presencia de Dios. Eso es lo que dice su palabra. Pero todo esto es no por nosotros, no por nuestros méritos, porque somos pecadores como los sacerdotes del antiguo pacto, pero todo esto es por esperar, por aguardar aquel día, hermanos, cuando Cristo Jesús va a regresar por nosotros y nos va a llevar juntamente con Él a los lugares celestiales, a ese lugar conocido y relatado en la palabra de Dios como la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, para que estemos con Él, como dice su palabra, hermanos, por los siglos de los siglos. Gracias a un sumo sacerdote mayor, superior, perfecto. Bendito Padre, Señor, te damos la gloria y la honra, te damos las gracias por la vida que nos das, Señor, por tu palabra. Te rogamos que hagas la obra, Señor, en aquellos que no te conocen, Padre, que pueden creer, que pueden pensar que por mis méritos, Señor, voy a alcanzar a entrar a tu presencia, porque por mis méritos, por mis obras, tú me vas a perdonar, o aunque no los tenga, tú, Señor, me vas a llevar, solo porque sí. Sabemos que eres bueno, misericordioso, amoroso. Tu palabra dice que tú eres también justo, Señor, y tu palabra dice que en aquel día vas a llevar a los que aceptaron y recibieron a tu Hijo como Señor y Salvador. Eso dice tu palabra. Hemos leído tu palabra, creemos en tu palabra y entendemos que solamente hay un mediador entre ti, Señor, y nosotros, y ese es tu Hijo Jesús y nuestro Salvador y nuestro Señor. En Él, en su nombre, te rogamos y te pedimos por todas estas cosas. Bendícenos, ayúdanos, Señor, a vivir conforme a este conocimiento, a esta declaración. En el nombre de Jesús.